Buenas tardes, muchas gracias por venir y por ser tantos. Y muchas gracias a las personas que vienen de fuera del semillero. Y espero que esto sea una conversación entre todos. La idea es que podamos conversar con Wilder. Voy a hacer una pequeña introducción de Wilder, pero sobre todo decir que es un honor para mí y para el semillero poder tener a Wilder, que yo creo que es una persona con la que vamos a aprender muchísimo de cosas que en el semillero nos hemos preguntado. Este es un semillero de, supuestamente el tema general es desigualdad, movilidad social, pobreza, pero el tema de este semestre es la transición energética justa. Y probablemente no hay un lugar en Colombia no hay un fenómeno social más importante en este proceso de la transición energética justa en Colombia que lo que pasa en La Guajira y lo que puede pasar en La Guajira. Y La Guajira es el territorio de la nación Wayuu. Y por eso tenemos a Wilder, que es antropólogo y doctor en antropología de la Universidad de los Andes. Yo tuve la suerte de conocer a Wilder siendo compañero mío de antropología. Es una historia larga, no la voy a contar, pero para mí desde ese momento fue un aprendizaje muy grande sobre la cultura Wayuu. Y sobre todo, Wilder es una persona que le permite su conocimiento, su formación como un científico social en esta universidad y pues en el mundo, digamos, más tradicional que nosotros conocemos en la academia, y su conocimiento y sus investigaciones que ha hecho sobre su cultura, su propia nación, le permite ser una persona que es intermediario en esta comunicación. Entonces, para nosotros es muy, muy valioso poder conversar con él. Wilder ha tenido un montón de cargos y un montón de desempeño como profesional, como antropólogo, ha rondado con los economistas también en el Observatorio del Caribe, fue encargado de la Guajira como gobernador en algún momento, o sea, es una persona que ha trasegado muchísimo. Hoy en día es profesor de la Universidad del Norte, de las Facultades de Ciencias Sociales, supongo yo que es el nombre. Sí. Y pues Wilder ha sido una de las personas que más ha contribuido a esta reflexión acerca de lo que significa la nación Wayuu, de lo que significa su ontología, de eso vamos a hablar un poquito ahorita, con respecto tanto a su territorio como a su cultura. Y lo que queremos es hoy conversar con Wilder, cómo vemos desde la nación Wayuu, pero no solo desde la nación Wayuu, sino desde esta interlocución entre la transición energética justa, que es un fenómeno mundial, un fenómeno nacional, pero que desde la Guajira se ve con unos ojos diferentes, y eso es de lo que queremos hablar. Entonces, simplemente muchas gracias a Wilder por estar acá, a las personas que están con nosotros, además de los estudiantes del semillero. Vamos a dejar grabado esta conversación para que después podamos difundirlo. Y de verdad una invitación a que todos hablemos y que todos preguntemos si tenemos preguntas. Eso es lo que más le interesa a Wilder. Entonces, Wilder, simplemente quiero iniciar la conversación con algo que ya hemos hablado nosotros dos, y tiene que ver con cómo desde la ontología Wayuu, y ahorita explicas un poquito qué significa eso, se puede mirar la transición energética justa y sobre todo el concepto de justicia. ¿Cómo lo podemos pensar? Y de ahí en adelante empezamos una conversación. Bueno, gracias Andrés, un saludo a todos. La antropología dio un giro hace varios años que se llama el giro ontológico. El giro ontológico nos permite ver cómo las sociedades humanas conceptualizan el universo y actúan sobre él. Nos interesa plantear preguntas como ¿qué es una persona? ¿Qué es una planta? ¿Qué es el viento? Y estas preguntas son claves. Y actualmente en el mundo, en la relación entre sociedades humanas y diversos proyectos de desarrollo, entre los cuales podemos incluir todo ese inmenso proceso de transición energética, es importante hacer preguntas sobre esto que de pronto, desde el enfoque convencional y tradicional de las relaciones y los problemas del desarrollo, no se hacían. Antes lo limitábamos al tema del desarrollo. Hoy, por poner un ejemplo, la pregunta que hice, que no se hace, es que si una empresa noruega, alemana, norteamericana, española, va hacia un territorio indígena y trabaja con vientos, energía eólica, lo ideal sería que preguntara en ese territorio
¿qué es el viento para ustedes? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el carbón? ¿Qué es esto? Para tratar de iniciar un diálogo desde eso, porque seguramente las concepciones en esa sociedad no va a ser de que se trata de masas de aire caliente o agentes geofísicos inertes o todo este tipo de cosas. No, si le pregunto a San Guayú te dirán son personas. Si le preguntan a Guayú te dirá son varios, son plurales, no tienen un género específico, son ambiguos, pueden ser femeninos y masculinos, no tienen casa, tienen caminos por los cuales transitan. Sus relaciones pueden ser de antagonismo, de cooperación y de amor, por ejemplo. Entonces, toda esa ontología y ese conocimiento de los vientos es clave para poder entender por qué no se ha dado en Colombia un diálogo fluido y constructivo ni entre el Estado colombiano, ni entre las empresas de generación eólica y la sociedad guayú. Por el contrario, lo que se tiende a través de los medios de comunicación es un panorama opaco, difuso. Esa opacidad que se tiende sobre estas relaciones y que descarga o lleva la carga solo hacia el pueblo indígena y libera a las empresas que son racionales, lógicas, es que están en un mundo en el cual no impera nada de esto. Lo que no se preocupan es por leer ni las miles de páginas que sobre los guayú y otros pueblos han escrito desde Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Colombia, que ha generado ese conocimiento. Entonces no hay ni un interés en la producción de las ciencias sociales en Colombia y otros países, y mucho menos hay un interés en las ontologías o en el conocimiento tradicional que estas sociedades tienen. Cuando subvaloran estas dos cosas, no solo subvaloran el conocimiento de un pueblo, subvaloran la propia academia. Y podemos decir con toda la certeza que en el proceso de transición energética en Colombia, el conocimiento producido por las ciencias sociales es subvalorado. Y lo que estamos viendo es una especie de conflicto ontológico, un conflicto acerca de lo que existe, de cómo domino el universo, de cómo lo entiendo. Si veo el territorio, y aquí tengo una imagen del territorio guayú, solo como un bien transable en el mercado, que en una lonja yo lo puedo vender, pero si yo por el contrario veo que el territorio es un libro, que el territorio tiene una estructura narrativa inteligible para quienes los conocen, que los territorios conectan relatos, que los territorios proveen a las personas de un origen y quizás de un destino, y en el caso Guayú los proveen de un destino. Hay unos poemas hermosos que yo le recomiendo de Vito Apshana, en el cual narra cómo un guayú que se marcha de su tierra, él le dice en el poema, y podrás irte, y podrás no volver, pero tu nombre será contado en la música del zaguagua, y podrás irte y podrás no volver, pero ahí está en el cementerio el árbol de Mocochirra que te va a esperar, porque de todas maneras hay un lugar de pertenencia en el cual la muerte está señalada, que los rituales funerarios son en tu cementerio, no hay cementerios públicos. Bueno, todo este ejemplo lo pongo para tratar de mostrar las complejidades de la transición energética en Colombia, y hay una particularidad en el país. Mientras en España podíamos pensar en que gran parte de España puede ser el escenario de la transición energética, en Colombia tenemos una situación clara, y es que la mayor luminosidad solar de Colombia y los vientos, el mayor potencial eólico, están en un departamento, no están regados en todo el país, están en La Guajira. Esto hace algo, que La Guajira ha sido vista como un reservorio extractivo desde el centro del país, distante en el espacio y en el tiempo del centro de la nación. Y esto es importante porque estas nociones de tiempo también son claves, porque a veces pensamos que otros conciudadanos están en un tiempo diferente al tiempo actual. Y todo esto incide en que al verlos como simples receptores pasivos de estas decisiones, se puedan tomar decisiones sin consultar, diseñar una política sin consultar a la gente, que es de lo que se trata lo justo de la transición energética justa, que no solo es la fuente de energía, también son las decisiones que tomamos acerca de un pueblo, también tiene que ver con otras dimensiones, la dimensión
de las transiciones energéticas son varias y complejas. No se limitan a eso, que tiene que ver con la sostenibilidad de esto. Entonces, hoy el país tiene un proceso de transición energética, pero no hay claridad ni en las políticas estatales, ni en las empresas, no hay reglas de juego claras sobre cómo llevarla a cabo en un territorio singular que ocupa una posición histórica y geográfica al norte del país, al norte del continente sudamericano, es la parte más septentrional, mirando hacia el Caribe, con una población indígena que ha resistido durante siglos, pero que no es una población aislada, que son indígenas marítimos que fueron durante la colonia sujetos transimperiales que cruzaban imperios. Imperios como el inglés en Kingston, tuvieron grandes relaciones con Kingston, imperios como el holandés, como la República de Holanda, en ese entonces república, durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, el imperio francés, porque llegaron a los cayos franceses y por supuesto los puertos hispánicos de la monarquía española. Entonces, hablamos de sujetos que pudieron concebir mapas mentales. Traigo esto a colación porque un argumento de las empresas es que los wayuu no pueden ser socios de sus proyectos porque no conocen ni de utilidades ni de pérdidas. Esto es contraevidente con la historia. El primer acuerdo de comercio libre, de protección que tiene este territorio que hoy llamamos Colombia, data de 1752, entre la nación Guajira y la República de Holanda. Firmaron en Curazao el cacique Caporanchi y todos los comerciantes holandeses un acuerdo en el cual la nación Guajira se comprometía a proteger el comercio holandés en sus puertos. Eran sujetos colectivos que estaban en capacidad de cumplir lo acordado. De hecho, lo hicieron y hay toda una documentación sobre eso. Pero Colombia no los ve como los holandeses lo vieron en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XXI no los vemos como sujetos económicos con expectativas, con intereses, con capacidad de agencia, sino como receptores pasivos de políticas nacionales que tienen que ver con el interés de la nación, y lo pongo entre comillas, el interés de la nación, o el discurso de las empresas legítimo de tener utilidades, ellas, pero no los indígenas, los cuales, en el cual la utilidad es algo pecaminoso. Entonces, es mi visión sobre eso. Hay dos cosas en lo que acabas de decir que me parece muy importante para esta conversación. Lo primero es, a pesar de esa ontología y de que la visión sobre el territorio, sobre los fenómenos naturales, sobre los vientos en particular en la nación wayuu, tienen una visión muy diferente a la que se puede tener desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista de lo que incluso en una academia tradicional en el interior del país se concibe. Eso no significa que sea imposible hacer proyectos en los que la nación wayuu participe, acepte que se ocupe el territorio de esta otra manera, por ejemplo, con energía eólica. ¿Cómo se compatibiliza esas dos cosas? Y eso es un punto que a veces, como que un fantasma desde fuera se dice, no, es que allá no se puede hacer nada porque no van a dejar hacer nada y si nos ponemos a preguntarle a su cosmogonía no nos van a dejar. Eso realmente no necesariamente es cierto. Exacto, ahí hay un tema que es clave y es la horizontalidad en el diálogo que podría existir sobre esto. Se trata de sujetos que deciden sobre su propio territorio y que durante años de experiencia con otros proyectos que los ha habido en La Guajira, el caso de Cerrejón y el tema carbonífero, el caso del gas, las propias salinas de Manaure, siempre ha tenido en la economía nacional un papel como territorio para obtener recursos que van en el bien de la nación y que han significado cambios importantes en la economía nacional, como pasar de ser un país cafetero a un país minero. La Guajira jugó un gran papel, igual que el Cesar, en esa transición. Entonces, eso fue claro, pero esa relación con esos proyectos dejó también una experiencia, una especie de legado doloroso. Esa experiencia dejó dos legados que yo creo que son claves. Primero, el tener que vivir bajo un modelo caritativo, que se llamó responsabilidad social, que era realmente caridad, a pasar a un modelo en el cual los wayuu actuales ven y exigen un modelo asociativo. El otro legado que nos dejó fue el legado de los enclaves.
Enclaves económicos, tecnológicos y culturales. ¿Y qué son los enclaves? Los enclaves que están bajo alambradas, siempre los enclaves se protegen de alambradas del resto, están en un territorio determinado. Lo podemos ubicar por GPS y sí, están allí. Pero sus economías o los procesos están a miles de kilómetros de los procesos económicos regionales. Su articulación se da con metrópolis distantes y no con el entorno local. De hecho, hay parte del Cerrejón donde se maneja por la izquierda, como en Inglaterra. Y ese es un ejemplo clave de lo que es un enclave cultural, no solo tecnológico. Entonces, repetir los enclaves, seguir repitiendo un modelo que no se articula ni con la sociedad que tiene alrededor, ni con los procesos económicos locales, es seguir repitiendo una injusticia que esta transición económica, energética justa debería subsidiar, corregir. Y es aquí cuando estos dos elementos, el modelo asociativo y el no tener enclaves, deben provocar un cambio. La transición energética justa no solo implica cambios en la fuente de energía de todo un sistema eléctrico nacional o global, sino que también debe implicar giros en la relación que las grandes empresas tienen con las sociedades locales, regionales en donde están sus proyectos. Esto implica cambios profundos, incluso desde lo ético. Es mi visión de eso. Pues, y eso, pero significa entonces que hay una posibilidad de entendimiento, es decir, no hay, y hay algo que usted dijo y que en alguna conversación por allá, una vez en Riohacha con otros dirigentes de Guayú, oí mencionar y que me parece que es muy importante entender eso qué significa y qué puede implicar para estos procesos, que es, los Wayuu reclaman la idea de que se les reconozca como un sujeto económico, como agentes que deciden y que también tienen un interés económico en estos procesos. ¿Cómo se compatibiliza eso con este proyecto de hacer una transición energética justa donde La Guajira provea una posibilidad de energías alternativas? Reconocer a los Wayuu como sujetos económicos que tienen intereses, expectativas, es clave porque están haciendo una aportación muy grande para estos proyectos. Los proyectos eólicos en Colombia no podrían realizarse sin territorios. Los territorios que quieran tener proyectos eólicos no podrían hacerlo sin tecnología y sin capital. Luego hay un encuentro, pero ese tipo de proyectos implica costos ambientales y sociales altos para los pueblos que acepten este diálogo. Uno, voy a poner un ejemplo, la pérdida de cobertura vegetal que cada aerogenerador implica. 1 hectárea. 1 hectárea. 1 hectárea para un pueblo de pastores que está en una zona desértica y semidesértica implica que su economía tradicional y su actividad económica más importante va a tener una merma y un estrés mayor al que ya tiene, con los problemas sociales que ya tiene, de malnutrición, de todo este tipo de situaciones por las cuales se pasa. Entonces, habría pérdidas para los cazadores, las mujeres recolectoras de frutas, los horticultores y los pastores. Adicionalmente a eso, hay otro tipo de situaciones que pasan. La noción de bienestar, de bien vivir, que no siempre se equipara a la noción de desarrollo, implica una cierta tranquilidad y el control territorial, el saber que no hay extraños. Un pastor guayú lo que hace diario es recoger los caminos y ve si hay una huella de un extraño. Él conoce las huellas de sus vecinos, las huellas de sus familiares. Si ve la huella de alguien, ese extraño se va a preocupar por sus rebaños, sus ovejas, todo, y su seguridad. Esto implicaría que además van a surgir miles de caminos por los asentamientos guayú, con tráfico permanente, emisión de polvo y todo, con ingenieros, con técnicos que van a estar recorriendo. Pero además hay algo, la antropización del paisaje, en algunas áreas, no en todas, puede significar la pérdida de ese libro que hemos dicho. Los cerros guayú son como cronotopos y son hitos que le dan sentido al territorio. Ciertas rocas, ciertos cerros, ciertas playas identificadas le dan un ordenamiento al territorio, le dan una lógica, lo dotan de un sentido y tienen además otra función. Hacen que algunas nociones de tiempo sean accesibles a las nuevas generaciones a través de los relatos y del paisaje. Entonces,
Sí, estos paisajes tienen estructuras narrativas, si se conectan con otros lugares y yo los modifico, también allí va a haber indudablemente toda una pérdida para los guayos. Y esto es lo que las empresas no están viendo. Simplemente le están diciendo, sacrifíquense por el interés de la nación. Esto es bueno para Colombia. Esto es, sí, nadie lo duda, la transición energética podría llevarnos a tener emisiones menos contaminantes e indudablemente mejor que los combustibles fósiles, pero energías limpias no solo implica eso, energías limpias implica que los procesos sociales y la dimensión social de todo esto también sean limpias. Y aquí es donde entra esta noción de justicia. Información oportuna y pertinente para las poblaciones, que yo no me entere leyendo en una gaceta oficial o en un medio de comunicación que en mi territorio se adjudicó un parque eólico y tienen licencia ambiental, porque no me consultaron, consultaron al vecino, fue alguien que pasaba, y esto ha sucedido. Entonces, sí hay la posibilidad de entablar un diálogo siempre y cuando también respetemos el derecho de algunas comunidades a decir que no, que simplemente no lo querrán, que no afecte este tipo de lugares, que las comunidades determinen efectivamente en ese tipo de proyectos y respetando su autonomía, ellos pudieran estar bajo ese modelo asociativo y de verdad haber cambios en su vida diferentes al legado que ya tienen de grandes proyectos que contaminaron, dejaron los impactos y dejaron una huella terrible y un legado doloroso. Colombia hizo algo, una reforma de las regalías hace varios años, durante el gobierno Santos, y un ministro acuñó una frase tristemente famosa. Dijo, hay que repartir la mermelada en toda la galleta. De allí surgió el término mermelada como algo de corrupción, pero lo que él estaba diciendo era que las regalías debían distribuirse en todo Colombia. Las regalías se distribuyeron a departamentos no productores y tenía un sentido. Los impactos no. Los impactos no se distribuyen equitativamente por toda la galleta. Los impactos están donde están. Justamente los accidentes en vía férrea, la dispersión de polvillo, la modificación del paisaje, todo este tipo de cosas tiene una localización precisa, exacta. Entonces, por un lado, los guayos están muy receptivos con la idea de hablar, como en todos, son una sociedad heterogénea. No son, a los indígenas en Colombia hay que quitarle dos cosas, las alas y los tridentes. Para algunos tienen alas de ángeles y para otros tienen tridentes de demonios. Y son seres humanos, diferentes, con expectativas, con comportamientos, con todo. Algunos mienten, otros no. Hay gente altruista, hay gente pragmática. Un conglomerado de seres humanos. Simplemente eso. Entonces, lo que sí tienen derecho es que lo que pasa en su territorio, y aquí quiero citar una frase que Andrés citó en La Guajira que me fascinó, una frase de Sudáfrica que define la transición energética justa. Nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, esa frase además lleva una pregunta que me parece que es crucial en lo que los medios de comunicación difunden y lo que es más visible sobre los conflictos que pueden aparecer entre este proceso de hacer energías eólicas en La Guajira u otras formas de energía, incluso pasar redes de energía por La Guajira, y lo que es las reglas del juego nacionales, que son las consultas previas. Entonces, sobre eso hemos visto mucho en los medios de comunicación que se ha puesto el foco sobre los fracasos, sobre las cosas que no han funcionado. Y generalmente lo que se adjudica a eso es a una dificultad en entender, o más bien en que la autoridad, la legitimidad de la autoridad de quienes han aceptado en las comunidades que que se ponga un parque fotovoltaico de energía eólica, después es contestada por las mismas comunidades. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante probablemente para entender desde el punto de vista de quienes quieren pensar en procesos como estos, y que tiene que ver con la noción de autoridad dentro y la legitimidad de la autoridad dentro de la comunidad. Eso yo creo que es algo que para todos sería muy útil tratar de entender un poco cómo son esos procesos, porque además no es una decisión, no es un individuo, no es quién es la cabeza, porque es lo que Exacto. siempre se está buscando, sino cómo es el proceso que legitima esa autoridad. Yo estaba presente en 1993 y era asesor de una comunidad guayú de Salinas de Manaure cuando el gobierno sacó un decreto casuístico, el 1088,
casuístico, se creó para Manaure. Había un grupo de personas que estaban organizados según la ley 89 de 1890 en cabildos, y otros no tenían sino su organización social tradicional. Se creó la noción de autoridad y la posibilidad de que tuvieran asociaciones de carácter industrial y comercial para resolver esa situación. Pero luego se expandió el concepto de autoridad a todos los pueblos indígenas. La autoridad sabemos que es un concepto clásico que viene de la autoridad romana. Lo que uno puede preguntarse es cómo encaja el concepto de autoridad, tal y como es entendido en toda esta tradición occidental, con las sociedades amerindias en general, todas. Y uno se pregunta allí, en esa noción de autoridad, si la mujer chamán que sueña, que cura, que encierra a los hombres guerreros o que toma las decisiones políticas y asume el control de un grupo durante una enfermedad, una epidemia, durante un sueño o una guerra, durante algo que trastorna la vida, no es una autoridad, pero no es considerada una autoridad. Si el palabrero que arregla, en el momento en que va a arreglar un pago, una compensación, decide qué collares se van a seleccionar y solo en ese momento de esa transitoriedad se vuelve una autoridad transitoria. Entonces, la noción de autoridad como un jefe despótico que decide sobre la vida y los territorios no existe en ese mundo indígena. Generalmente tiende a ser muy consensuada. Es una autoridad muy consensuada, pero los pueblos indígenas tratarán de satisfacer la demanda que el Estado colombiano les hace. Durante la Guerra de los 1000 días, la Iglesia Católica y el Partido Conservador pidieron caciques, interlocutores únicos. No, la corona española, voy a citar un caso, 1750. La corona española tenía el mismo problema que las empresas eólicas de hoy. El mismo. No había un guayú interlocutor, pues simplemente lo crearon. Buscaron un cacique llamado Cecilio López Sierra y lo nombraron cacique general de todos los guajiros. Fue a España, amigo del virrey Solís. Todo. En 1769 estalló la Gran Rebelión Guayú y él no se dio cuenta porque no era cacique de nadie sino de su familia. Los guayú tratarán de satisfacer esas cosas que el Estado pide, y si les piden caciques lo harán, si le piden cualquier otra forma, líderes, tratarán de ser líderes, si le piden autoridades lo harán porque el Estado les pide esas cosas, no porque necesariamente existan como tal. Entonces son como pueblos espejos que se amoldan a eso, a lo que les pide. Que para acceder a los recursos tú tienes que tener una autoridad. ¿Cuántas necesitas? Y se las ponen. Entonces, para eso hay una multiplicación exagerada de autoridades ante la indiferencia, yo diría que casi la negligencia del Ministerio del Interior en Colombia, que ha permitido esa proliferación y la ha estimulado. Y hoy en día tenemos autoridades que gobiernan una enramada, una pequeña cocina, autoridades sobre 5 personas. Ahora, de todas maneras, la noción de autoridad está en crisis en el mundo, porque Hannah Arendt en Sobre la Violencia lo trata con claridad. Y de hecho el criterio de Hannah a mí me gusta porque ella dice las autoridades no se eligen, las autoridades se reconocen realmente. Porque cuando hay un problema y hay una disputa entre dos familias guayú, no hay que ir a la alcaldía ni al Ministerio del Interior para ver quién es la autoridad. Los demás guayú saben quién es el jefe y ejerce la jefatura política. Quiénes son las personas de prestigio sobre las cuales puede recaer la compensación o la venganza. Entonces, cuando hay un velorio, se sabe quién organiza, cómo se arregla el cementerio, a quién se invita. Cuando se trata de defender las tierras comunales, hay una persona que puede no estar registrada en el Ministerio del Interior, pero que existe y funciona en esa vida. Por otro lado, los guayú tienen nociones muy colectivas de la autoridad. Cuando hay 5 hermanos en un arreglo y falta uno, el palabrero generalmente dice, este arreglo puede no ser sólido porque la persona que está ausente lo puede desbaratar. O sea, tiene el mismo nivel, aunque sea el hermano menor, que los otros. Entonces la idea del jefe despótico tradicional que se ha creado un poco en las películas de Hollywood, pero también en las disposiciones del Ministerio del Interior en Colombia, no existe, no existe. Y él no puede decidir sobre la voluntad de los otros tampoco, porque cuando existe, hay que recoger en una disputa, una compensación, todos ponen una pequeña oveja, un collar, las mujeres se desprenden de los collares, los hombres van a aportar una vaca o algo. Cuando se va a repartir y se recibe, por el contrario, los bienes de una disputa, todos reciben.
Cuando hay un funeral, todos tienen obligaciones de ser anfitriones, los miembros de la familia, y tienen que aportar, toman una enramada. Entonces, allí funciona. Los conflictos nos permiten ver la radiografía de la organización social Wayuu. Pero, en este caso, esta multiplicación de autoridades nos ha llevado a algo que Benson Saller, un gran antropólogo norteamericano, llamó los corredores. Wall Street tiene una figura que son los corredores de bolsa, que son la gente que se mueve entre las expectativas económicas y cómo se mueve Wall Street. Bueno, desde los años 70 y 80 en Venezuela y en Colombia ya existían corredores, lo que no existían eran autoridades. La noción pues estatal de autoridad. Estos corredores trabajan en el intersticio de las relaciones políticas, económicas de la sociedad nacional y esta sociedad indígena. ¿Y qué cambiaban? Votos, influencias, obras oficiales, todo eso. Corredores, son intermediarios. Entonces, cuando Colombia crea ese decreto del 1088, los Wayuu le delegan a los corredores las relaciones con el Estado. Simplemente, no porque sean autoridades en su territorio, no. Ellos funcionan allí porque esa es su función, cruzar, mover. Algunos de ellos no siempre podían ser indígenas. Hubo corredores misioneros, hubo corredores militares, hubo corredores traductores, que eran traductores de la lengua, y allí ganaban su espacio. Entonces, el desconocer un poco todos estos antecedentes de los grandes caciques, que en la Guerra de los 1000 días la Iglesia Católica y el Partido Conservador generaron caciques, como José Dolores, que visitaban el Palacio de San Carlos, Rafael Reyes, y eran grandes caciques y todo eso, porque el Estado buscaba caciques. Así que yo creo que es un punto de reflexión ver que el concepto está en crisis, ver que no se trata de fe despótico, sino que hay que ser más participativos, que las unidades sociales son consensuales, y yo creo que hay que poner bajo examen el criterio de autoridad en las sociedades amerindias. En una cosa muy concreta que si hay un proceso de conversación para establecer una consulta previa, llamémoslo directamente con esta regla. Yo he entendido que hay un proceso, el proceso mismo de cómo se sienta uno a conversar el proyecto es distinto al proceso que lleva a la decisión sobre si aceptan o no el proyecto. Totalmente. ¿Puedes contarnos un poquito sobre esa diferencia entre esos dos etapas? Claro, los Wayuu son un pueblo de protocolo. Las leyes son protocolos. Son Puaypa Wayuu, a la manera guajira quiere decir eso. O sea, todo su sistema normativo es un protocolo. Para ellos es esencial. Las formas de decidir y de hablar son protocolos. Se llama Wayuwa. Wayuwa es el ser, lo que debe ser una persona, un individuo Wayuu, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son los valores? Y en todo ese protocolo hay componentes como el atunca. Lo que ocurre allí es que hay reuniones para conversar acerca de un tema y reuniones para decidir. Con mucha frecuencia se confunden las reuniones para conversar de las reuniones para decidir. Decidir es un proceso que implica incluso consultarlo con el sueño, pero el sueño no te va a decir sí o no de una manera tajante. No, es como los Wayuu tienen una relación entre sueño y bienestar. El que sueña mal está en problemas. Ese es el indicador grande del bienestar, el sueño. El equivalente al vivir sabroso que han hablado en otras partes de Colombia. Pero el sueño genera esa relación de bienestar y con mucha frecuencia muchas decisiones se hacen en la madrugada. Se consulta a las 2 de la mañana a una persona que está dormida y se despierta solo para hablar. Solo para hablar. Son las mejores palabras. Eso tiene varias fases que terminan en el consenso general. Pero pensar que en una reunión que yo diga consulta previa, hago una consulta express y ya me dijeron que sí, obtengo la licencia ambiental, por favor, eso no ha tenido ni se ha digerido lo suficiente como para hacer una decisión que cuenta con todo el consenso, con todo el respaldo del grupo y en el cual haya plena conciencia que es benéfica para el grupo. Entonces, esto es parte también del proceso un poco de no entendimiento entre este tipo de proyectos y los pueblos indígenas o pueblos indígenas como el Wayuu, tratar de entender esto. Pero aquí hay un problema. Cuando uno se reúne con las empresas a hablar, ellas tienen un problema. No tienen tiempo. Y lo dicen claramente. No tenemos tiempo para ello. ¿Por qué ustedes no tienen un grupo social antes de ingresar al territorio? No hay tiempo.
¿Por qué no se han leído? No hay tiempo. ¿Por qué no se han preocupado? No hay tiempo. Nuestro negocio es dinero. Cuando no hay tiempo, se produce el síndrome de la Torre de Pisa. Y es que yo hago de rapidez algo, los cimientos quedan mal y la torre se va a inclinar. ¿Cuándo? En 3 años, en 1 año, en 2 años. Y es lo que tenemos, un conjunto de torres de Pisa, porque no hay tiempo, las empresas no tienen tiempo. Y esto nos muestra algo muy interesante en las vidas humanas y volvemos a la ontología, y es la heterocronía. Vivimos en tiempos heterocrónicos. Entonces tenemos este tiempo, Wayuu, que tienen varios tiempos, porque ellos tienen nociones de tiempo referencial, de tiempo transformativo, de tiempo cotidiano, y el tiempo de las empresas, que es rápido, que es el tic-tac de la consulta previa. Di sí y responde ya. Tienes media hora para responder. Estas nociones de tiempo no concuerdan. Esa heterocronía nos lleva a eso, a toda esa desarmonía, a ese desentendimiento que hay, que no es insoluble, ni mucho menos no quiero brindar una visión pesimista. Solo estoy advirtiendo sobre lo que se está haciendo y los errores que se han venido cometiendo que se repiten. Puede haber casos exitosos y ojalá los haya, y si eso incide en el bienestar de los Wayuu y los Wayuu deciden que efectivamente es su bienestar lo más respetuoso de todo esto, pero ya deberíamos tener un conocimiento de los procedimientos para actuar bien, del conocimiento del mundo Wayuu, de la valoración de la dimensión social y de nuevos principios éticos que nos permitan que de verdad la transición energética se gane el adjetivo de justa. Voy a cerrar la conversación nuestra y ya para darle la palabra a las demás personas, porque sé que hay muchas personas con interés en preguntar cosas, con algo muy concreto, y es, ha habido procesos con un cierto éxito, al menos desde el punto de vista de las empresas, pongámoslo así. Hay ciertos procesos que han logrado tener consultas previas, al parecer sostenibles y al parecer, digamos, con algo de legitimidad, al menos en comunidades. Esos procesos generalmente parecen ser, primero, procesos de muy larga duración, pero sobre todo procesos que requieren una consulta muy dispersa entre muchísimas comunidades. O sea, hay algo que nosotros conversamos hoy con Wilder, y es que generalmente lo que es visible en los medios de comunicación es los fracasos, es las negativas, es estos grupos que bloquean, etcétera. Pero ¿cómo podemos aprender de los procesos que han permitido llegar a un consenso, a una aceptación y digamos, a que se puedan hacer proyectos que parecen ser legítimos ante la comunidad? Conozco por lo menos 2 casos de asociaciones de autoridades o grupos familiares que están satisfechos y consideran que les ha ido bien. Eh, Esto es clave tenerlo en cuenta, porque hay mucho que aprender, mucho de esta experiencia que ha habido, y hay mucho que aprender de los fracasos. Yo recuerdo que EPM, en el proceso de consulta que se hizo hace muchos años, año 2002, 2001, duró casi 3 años. Fue un proceso muy interesante, no ausente de errores, pero que se suceden en toda interacción humana, que tampoco podemos demonizar, pero por lo menos recuerdo el gran interés en llevar a cabo adelante un proceso con una consulta previa amplia, extensa, que tomara el tiempo necesario para esto. Entonces, creo que sí hay la posibilidad de que esto se pueda dar siempre y cuando haya algo que para mí es fundamental y que no creo que Colombia las tenga: reglas de juego. No hay reglas de juego. Las empresas están inconformes, los Wayuu están inconformes, el Estado está inconforme. Entonces, cuando hay 3 partes y están inconformes, lo que está mal es el proceso, no ninguna de las partes. Y cuando no hay reglas de juego, surgen los taúres de todos lados. Imagínense un salón norteamericano con gente armada, barajas, póker, todo, licor, y de repente todo el mundo impone la ley que quiere y están jugando sin reglas. Creo que eso es lo que está pasando. No hay reglas claras. No hay reglas claras. No se ha sentado a las partes a decir, oiga, es ajedrez, no es damas chinas, no es esto. No, cada cual juega y cada proyecto tiene una historia y una trayectoria distintas y no hay orientación, y de ahí viene un poco la insatisfacción de empresas, de comunidades sobre esto.
Y no ha ayudado mucho el Estado colombiano. Hubo un paso que se dio, un acuerdo, estaba la ministra Irene Vélez, antes de salir se firmó un pacto, pero no se ha pasado a cómo es operativo ese acuerdo de principios, que sería claro tenerlo. Si hay reglas de juego, yo creo que el entendimiento podría ser mayor. Reglas sobre información acerca de los proyectos, sobre el conocimiento, sobre participación de las comunidades en las elaboraciones de la OEIA, en consultar sobre definir esquemas de modelos asociativos, satisfactorios para las partes. En fin, sí se puede, pero lo primero que necesitamos y lo que el país en este momento no tiene son reglas de juego. Bueno, aquí tengo varias manos. Entonces voy a empezar así porque fue la primera mano que oí. Después, adelante. Hablar un poco fuerte porque el micrófono solo capta de muy cerca, entonces para que de pronto pueda quedar grabado. Listo. Tenía una duda, digamos, con lo que ahorita tú estabas mencionando alrededor de como la legitimidad y la autoridad. Sí. Tenía la duda de si es, digamos, como eso podría englobarse en el escrito que nos compartió Andrés, de colonialidad climática. ¿Cómo podrías definir tú esa? No entiendo bien la pregunta. Es que, o sea, digamos, Andrés nos compartió un documento muy reciente alrededor de los problemas de, de los parques eólicos en la Guajira. Sí, sí. Y ahí mencionaban un concepto de, como de colonialidad climática. Sí, 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 exacto, exacto. Si algo siente uno en estas relaciones entre regiones como La Guajira y el centro del país, y eso también va a incluir a todos los agentes internacionales que hay, desde Noruega, Alemania, España, que están justo tras los proyectos, es que la relación no parece ser relaciones entre conciudadanos, sino relaciones realmente coloniales. Persisten, y lo he dicho en varias declaraciones, y lo pueden encontrar en internet, la mirada colombiana sigue siendo una mirada colonial. De hecho, los desiertos han sido definidos como lugares expiatorios del desarrollo, lugares sacrificiales. De hecho, los desiertos se pueden sacrificar. Nunca se me olvidará una frase de Noemí Samíguez, ministra, cuando el COVID empezó, y dijo, pero eso es muy fácil, mandemos a todos los enfermos de COVID para La Guajira. Y eso fue una noticia nacional, pero así nos ve Colombia. Yo no entendí que era un tema de Noemí. Creo que es un tema de eso. El reservorio extractivo es el desierto, puedes hacer rally, puedes subirte a los cerros sagrados, puedes sacrificar, no hay problema. Y bajo todo el tema del discurso de energías limpias, hay unos procesos y unas relaciones muy coloniales. Aunque se presente como la avanzada del cambio, incluso con una bandera de justicia impresionante, pero no es así. Quiero citar un caso de Brasil. También tenemos que tener presente qué ha pasado en México en los procesos de energía eólica. ¿Qué ha pasado en Brasil? Mire, en un cumbe del Brasil, en un territorio afro de Brasil, estaban entre una camaronera que ya le había hecho un daño gigantesco a ese asentamiento, y luego llegaron las empresas eólicas. Como siempre, trajeron todo. Técnicos que llegaron de Río de Janeiro, de Sao Paulo, ingenieros, montaron su parque y se fueron, porque los parques se montan y se van, y luego queda un pequeño grupo operando, una cosa mínima. Cerca de 100 mujeres de ese cumbe quedaron embarazadas, de esos hombres que se fueron. Y a los niños les llaman los hijos del viento. Los hijos del viento. Solo muestro esta pequeña anécdota, pero en el caso de México, empresas intermediarias llamadas coyotes son empresas locales que le dicen a un grupo corporativo norteamericano, oiga, ¿usted por qué se va a ensuciar la ropa si nosotros somos, esos son paisanos nuestros? Yo le saco eso barato. Yo me encargo de los indios. ¿Y usted qué se va a molestar? Quédese tranquilo en la Quinta Avenida que yo le arreglo. Estas empresas se especializan en obtener la máxima ganancia para estas corporaciones y darle el mínimo de beneficios a estas comunidades. Y se llaman empresas desarrolladoras o intermediarias. Si lo hacen bien, entonces las empresas los premian dándole como una tercerización las relaciones comunitarias cuando el proyecto se implanta. Nunca la comunidad va a conocer
al real dueño de los proyectos y no van a tener una relación directa con los dueños de los proyectos, sino intermediada. Esto ha hecho en México un gran daño y en Colombia lo estamos aplicando. Y cuando uno le dice a las empresas, oiga, miren esto, que el Banco Mundial advierte, el Banco Mundial ha advertido en sus documentos, y lo pueden buscar, sobre el impacto que las desarrolladoras han hecho en Asia, en África, en otros países del mundo. Y Colombia está replicando. Y dice, no, eso es un modelo de negocio. Así me respondieron. Es un simple modelo de negocios. Pero los resultados no han sido buenos. Entonces, por eso se puede acuñar el término de colonialidad climática, porque con todo esto de que estamos haciendo una transición energética justamente por el cambio climático, justo para disminuir el aumento de toda la temperatura y todo esto, estamos replicando estas formas desiguales de relación. Creo que es un tema en que se hacen muchas preguntas y sobre todo yo tenía como dos. Una de ellas como justamente lo acaba de mencionar sobre el tema de las mujeres. Cuando se habla normalmente, cuando a veces escuchamos el término de transición justa, hablamos también de la participación, hablamos también de los espacios de toma de decisión, de los roles que también ha venido mencionando todo el tiempo. Y sí me parece muy interesante entender cómo el rol de las mujeres en los procesos de toma de decisión, sobre todo alrededor de los proyectos eólicos, ¿no? Y ahí como que tengo tres viñetas que me gustaría como nombrar, que me parece muy interesante. La primera es como un poco entendiendo el tema de entender a los usuarios como sujetos comerciales. Incluso me acuerdo que hace unos años con Margarita hicimos un trabajo que nosotros trabajamos con vendedoras de pescado guayú. Claro. Que justamente, y eso me va a retomar ahorita como entender el rol también de las mujeres dentro de la economía, dentro de las diferentes economías del mundo. Otra como viñeta que tengo es, hace poco hablando con un funcionario de Puerto Guajira, por ejemplo, nos mencionaba como este tema de los roles de las mujeres alrededor de los sueños, y nos decía que en uno de los como proyectos salientes o algo, se dejó algún tema eólico, se dejó como alguna infraestructura por ahí tirada, dañada, bueno, no sé, algo, y que alrededor de eso un sueño que provocó una serie como de impactos en la comunidad, y que pues a mí me parecía como interesante. Bueno, o sea, una mujer está diciendo esto, pero está además tiene un impacto en la comunidad alrededor del sistema ontológico de los sueños. Y la última, sí me olvidó. No, y la última es que también hablando con, pero bueno, entonces todo esto, digamos, entonces que digo, como que uno empieza a entender un poco el rol de las mujeres alrededor del tema comercial, alrededor del tema ontológico, alrededor de una organización social que es más lineal, ¿no? Y entonces luego de mismo sí hablamos con un grupo de mujeres que se llama Amigas del Viento, y nos cuentan también como de los retos que tienen para participar en esos espacios las mujeres. Incluso me parecía muy interesante que nos hablaban alrededor de la ciencia, de la diversidad sexual, que también tienen como una serie de retos dentro de la cultura guayú para participar, para como usted estar en esos espacios. Entonces mi pregunta es un poco, viendo esto, cómo entender desde las mujeres, incluso las diversidades sexuales, este término de transición energética justa que atraviesa por todo esto, ¿no? Eso por una parte. Como para otro caso que también parece muy interesante es lo que viene con la energía eólica puesta afuera, porque viene, y usted lo menciona en algunos de sus libros también, bueno, muchos lo mencionan, sobre todo la concepción alrededor del mar, alrededor de lo que pasa en el mar. Yo me preguntaba cómo este tema de lo justo viene a entrar sobre todo en esto eólico en el mar, ¿no? Que es algo tan importante dentro de la cultura guayú. Bueno, clave tu pregunta. Parte de eso lo hablaba con Andrés esta tarde. Alessandro Mancuso, un gran etnógrafo italiano que ha trabajado sobre los guayú, define a las mujeres guayú como seres de frontera. Y las mujeres guayú son seres de frontera porque ellas manejan o tienen la responsabilidad de relación con los agentes inmateriales, las OUS guayú.
se encargan del diálogo con todos estos espíritus. Claro, hay Ochi Wayuu que son varones, pero son una minoría. Y a veces asumen un rol femenino, o sea, para poder asimilarse a ese tipo de... Y el mercado está en manos de las mujeres. El hombre pastorea, pero la mujer vende la leche cuajada. El hombre pesca, pero el pescado lo venden las mujeres en el mercado. Cuando hay guerras, los únicos seres que pueden pasar del ámbito de su territorio a las zonas urbanas son las mujeres por el fuero que tienen. Las mujeres manejan mucho las relaciones con las entidades oficiales y los agentes económicos grandes, las grandes empresas. De ahí que con frecuencia hablen del matriarcado, equivocadamente y todo esto. Pero las mujeres son los interlocutores, son mediadoras por excelencia en el mundo wayuu. Entonces son claves. Pero hay otra cosa también importante, el conocimiento. Hay unos conocimientos que son femeninos. Yo siempre recuerdo que una vez trabajé con pescadores y encontré que en 400 kilómetros de costa en La Guajira solo había 2 mujeres pescadoras en el Cabo de la Vela. Y luego yo dije, bueno, entonces el conocimiento es, hasta que empecé a entrevistar a un pescador y la mamá entró en la entrevista con unos conocimientos. Yo dije, me estaba perdiendo la mitad del mundo. La mitad del mundo. Hay un conocimiento femenino y un conocimiento especializado. Y ese conocimiento tiene que ver, por ejemplo, con las frutas de recolección, con las plantas medicinales. ¿Cómo impacta un proyecto? Si yo no consulto a las mujeres, si yo no consulto a las artesanas, a las recolectoras, pero también a los cazadores, a los pastores y a todos, yo voy a ver a la comunidad como homogénea y voy a creer que todo el mundo, la autoridad tiene en sí el conocimiento de todos y hay especialistas. Y en ese caso las mujeres tienen muchas especialidades y aportaría mucho en la construcción de un estudio de impacto ambiental si esas mujeres son consultadas. En el caso de PDVSA presencié, PDVSA decía, para hacer un gasoducto, que solo se trataba de 30 metros de ancho por 160 kilómetros de largo para hacer el gasoducto Ricaurte. Y una anciana guayú se paró y dijo, en esos 20 metros donde yo recolecto las hojas y las plantas para curar, allí, en esa zona. Entonces, a mí me parece que es supremamente clave garantizar en los procesos de consulta y la participación femenina. Pero además hay otro, lo que tú mencionas, los sueños. Hay una relación entre los caminos del viento y los sueños y el bienestar. Una de las preguntas que los wayuu hacen no es cuánto va a emitir esto en contaminación o algo. No, los wayuu preguntan, no, ¿cómo afectarán las torres los caminos del viento? Esas son las preguntas que uno le hacen los tradicionales wayuu. ¿Y cómo afecta? Si los caminos del viento ya afectan, ¿cómo afectan mis sueños y el bienestar? Esas son las preguntas. Es allí cuando un ingeniero dice, no, pero esta gente no puedo hablar con ellos, ¿no? Esta gente anda en otro cuento. Y ahí se invalida el tema del conocimiento tradicional. Y ahí entra todo el conflicto ontológico del cual hemos hablado. Pero sí creo y firmemente en que la participación de las mujeres es fundamental en todo este proceso y en todas las decisiones que se puedan tomar, porque son claves, porque ocupan posiciones de seres con unos conocimientos especializados por su fuero y porque el mundo wayuu no es homogéneo, sencillamente. Y uno de los temas de la distorsión de la consulta previa en Colombia es tratar de hacerlo solo con las figuras de representación, que pueden tener conocimiento o pueden no tenerlos en ese caso. Deberían tenerlo, pero ahí no se involucra lo especializado. La segunda pregunta sobre el tema de los offshore, aquí hay que tener en cuenta, lo primero es que es un ambiente distinto al de tierra. En la tierra wayuu hay conflictos interfamiliares. A veces llega un proyecto eólico sobre un conflicto preexistente y agudiza el conflicto. No lo genera el proyecto. El proyecto lo exacerba, ya estaba, ya preexistía. Competencias por derechos sobre las tierras son muy frecuentes entre los wayuu. Yo llegué primero, tú llegaste después y todo esto. En el mar no tenemos, obviamente, ese problema. No quiere decir que no haya una territorialidad marítima, wayuu, porque la existe con los caladeros, pero es más flexible que la que se tiene en tierra. Lo que sí puede preocupar de los proyectos offshore son 2 cosas. Afectación de lugares sagrados en el mar, que los hay. Y el segundo es
reservas de pastos marinos, como Saguainru, que fue creada para protección de tortugas. La experiencia que tenemos en el mundo es que ciertos mamíferos, como focas, y estos pueden haber sido afectadas en otras zonas. No hay experiencia en este sentido de cómo afectaría a las tortugas, sí sobre aves como flamencos, cormoranes, pelícanos en su ruta y murciélagos, que los hay muchos. Entonces habría que ver eso. Aquí veo que es un tema con los pescadores guayú. Veo que aquí los interlocutores válidos son los que saben de eso. ¿Por qué digo esto? He asistido a reuniones guayú en donde le preguntan a los pastores del viento y ellos dicen Hogtai, uno. Un pescador guayú jamás diría eso. Un pescador guayú dice Parápaja del viento del norte, Arureshi, el viento que viene del lago, Epira, Arujut, el viento embaucador, Epirashi, el viento amoroso, Uchajatú, el viento del camino. Porque para los pescadores guayú, el viento es fundamental para vivir. Los pastores con un viento resumen el mundo, los pescadores no. Entonces, el conocimiento también es heterogéneo y no está distribuido de manera equitativa en las sociedades indígenas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las interlocuciones entre pescadores y empresas serían de una complejidad distinta a la que yo tengo con un pastor que solo dice Hogtai, un viento, y ya eso le define bien. Ellos tienen ese sujeto económico. Entonces, para entender un poco más ellos cómo se imaginan esa cooperación o ese trabajo como socios, cómo ellos definen los beneficios y cómo ellos se sentirían beneficiados de un proyecto de este tipo. Para esto quiero hacer una precisión histórica antes de responder. En el siglo XVI, los guayú hicieron la transición de la caza, la pesca y la recolección de frutos y la pequeña horticultura a la ganadería, al pastoralismo como actividad básica. Cuando hicieron la transición al pastoralismo, por lo menos la mayoría del pueblo guayú, no todos, no los aparanchi, no los pescadores, sacrificaron la autonomía económica y empezaron a vender excedentes en los mercados hispanos y también a otros grupos foráneos. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban quesos, leches ácidas, cuero, cebo de res, que era muy importante antes para hacer las velas, y todo este tipo de cosas. Sus excedentes de agricultura todavía lo hacen, pero compraban en esos mercados otras cosas que ya no producían en esas. Se especializaron. La especialización cuesta. Entonces, los guayú, por lo tanto, han estado inmersos en el sistema económico colonial y luego en el republicano de larga data. Son especialistas, o sea, saben lo que son este tipo de situaciones. Y en cuanto a la fórmula, no la hay. Es una tarea por hacer, por construir. Nadie tiene una fórmula mágica. La gente tiene un principio orientador, modelo asociativo, pero nadie ha dicho cuánto por ciento ni nada de este tipo de cosas. No, la gente no lo tiene. Yo creo que casi nadie lo tiene claro. Y allí entra el papel del Estado como mediador, yo creo que como facilitador, que no debe abandonar ese proceso de facilitar la comunicación entre las partes para eso, de esa creatividad, de esa valoración de lo que yo mencioné, de cómo valorar las pérdidas territoriales, de cómo valorar las pérdidas en materia de flora, de cómo valorar las afectaciones sobre avifauna, sobre mamíferos, de cómo valorar el paisaje. El paisaje tiene una dimensión, como ya lo dije, clave para los guayú. El paisaje es fundamentalmente la inteligibilidad del territorio. Está en el paisaje. El paisaje nos habla. Entonces, todo esto tiene que ser objeto de un diálogo, de una conversación entre dos ontologías distintas, porque una subvalorará al otro y de eso se trata. Entonces, esperamos la fórmula, hay que construirla, hay que hablar, hay que ver, todavía hay solo principios y criterios orientadores. Ojalá que de ahí salgan fórmulas realmente justas. Meter muy a fondo la actividad de los profesores, no sé si al permitirles, digamos, ser agentes económicos que lo que utilizan es como esta preocupación de
que hasta qué punto son agentes económicos autónomos y hasta qué punto ya estamos transgrediendo la cultura, ¿sí? Y cómo estamos seguros de que no estamos como haciendo cambios demasiado grandes en su forma de relacionarse como entre ellos mismos y con el resto. Y la segunda pregunta es como ya tirando más como una solución, pensando en cómo dialogar, es a quién se le debería exigir, como para ejemplo en esos términos, como entre comillas, es como si los guayús son los que tienen que aprender a hablar con las empresas con los guayús, y también como qué se le debe exigir al Estado para que realmente le hagan comunicación, porque siento que estos acuerdos que se han hecho, siempre el Estado ha estado como ausente totalmente y la empresa habla como con la comunidad y la comunidad trata de entender y el Estado exige, pero no entabla bien la conversación. Entonces, tal vez este caso que mencionas de México de tercerizar la intermediación, tal vez sea un rol que puede llevar el Estado. ¿Tú cómo lo ves? Quiero recomendarte un libro que se llama El Caribe, un territorio acuoso, de Ernesto Bassi, Geografías Marineras. En ese libro y en muchos documentos que están por fuera de ese libro, por ejemplo, Forrest Hilton, un historiador norteamericano, nos narra cómo la Armada inglesa no se pudo tomar La Habana si los guayú no le vendían 400 toros. Si alguien ha estado inmerso en ese tipo de cosas, al contrario, los guayú de hoy han reducido, se han provincializado, porque la república los ha vuelto aldeanos y provinciales, les quitó el mar. Ese pueblo iban a Jamaica y se quedaban 15 días, luego de vender perlas, palo Brasil, cuero de res, cebos, carne. O sea, es un pueblo que está metido en eso. O sea, eso no lo va a afectar en ese sentido. Una persona que cría 100 ovejas sabe que necesita sacar los machos castrados al mercado. Una mujer que hace una artesanía sabe cuánto se gastó en hilo, cuánto está en su trabajo y va al mercado. Cuando yo decía esta situación de la especialización guayú, hablo de un pueblo indígena que manejaba geografías marineras, que trazó mapas mentales, que hizo acuerdos políticos y comerciales. ¿Qué lo va a afectar? O sea, ¿en qué sentido podría decir que el hecho de que tenga beneficios económicos puede afectar su cultura? No, cuando hicieron la transición al pastoralismo y se declararon inmersos en todo este proceso, es tremendo. Están tan conectados que te quiero contar una anécdota de 1773. Hubo un invierno fuerte en Massachusetts y la producción de trigo mermó y no había pan en Cartagena ni en Santa Marta. Y tuvieron que mandar barcos desde La Guajira a Kingston, de capitanes que conocían esa ruta para que hubiera en la Nueva Granada trigo. Y los guajiros jugaron ese papel inmenso en cruzar y tejer ese inmenso mar que es el Caribe, ese barrio que es el Caribe, ir a Santo Tomás, regresar, ir a Curazao, volver. Los cronistas se quejaban. Decían, es que estos judíos de Curazao se han hecho amigos de los indios y tienen una alianza inmensa. Claro, los judíos desarrollaron alianzas con los guayú fuertes de comercio. De hecho, enterraban, cuando morían, un comerciante judío lo enterraban en territorio guayú y a los 12 años, para el segundo entierro, lo mandaban para Curazao los reyes. Entonces, estamos hablando de un pueblo que está metido, no del buen salvaje, estamos hablando de un pueblo histórico, sujeto económico que ha tenido esa expectativa y que al contrario, las ha visto reducir en la República. Al quitarles el mar con el tema del contrabando, al estigmatizar, al volver pecaminoso los nexos de los guajiros con el Caribe, simplemente los aislaron y le quitaron el mar. De un mare liberum, como pensaban los holandeses, lo volvieron un mare clausum. Y eso es el drama. ¿Por qué hay niños muertos en la Guajira? Porque hay, no es un tema solo de corrupción. Hay que entender los factores históricos como estos de la pérdida del mar en un desierto, en una península de más de 400 kilómetros de costa. Cortarle esos nexos también fue terrible para su autonomía. Entonces, y esta gente concibió estos mapas mentales que la República le frustró, porque es la República que los vuelve colombianos y les quita toda esa relación. Siempre estará en el anhelo de volver a recuperar la autonomía económica y volver a tejer esas redes que no solo fueron económicas, que fueron demográficas y culturales,
Por algo tienen apellido Van Grieken, Van Lenden, Aren, palabreros que se llaman Cohen. Todos apellidos venidos del mundo holandés. Entonces, con legítima aspiración, los Wayuu desean obtener también beneficiarse de ese tipo de proyectos, dado que no lo hicieron en el pasado de otros proyectos que existieron y que reprodujeron el modelo extractivo, como es el caso de los proyectos gasíferos y carboníferos y todo este tipo de cosas. Entonces, ahí hay un legado y un aprendizaje para eso. Eso es más o menos mío. Claro. Muchas gracias por el espacio. Creo que me quiero remontar un poco al comentario final que diste de cómo la comunidad Wayuu pues, mucho tiempo atrás tenía como un manejo comercial muy amplio y que de pronto pues se ha visto esto minado con el paso del tiempo, un poco de mala percepción de lo que puede haber en el centro del país. No sé si de pronto tengas, digamos, una temporalidad, unos puntos de inflexión concretos que han determinado eso y pues, digamos, un poco cuál es la necesidad de hoy en día, digamos, de revitalizar esa herencia cultural que tenía la comunidad, pues, para realmente aprovechar esa valía, pues, de ser capaz de ser comerciantes más allá, pues, de nuestros países. Las primeras leyes de la República y durante el gobierno de Santander se tomaron medidas sobre, no solo son los Wayuu, son los Guna Dule, que son pueblos tienen unas cosas en común históricas. Los famosos cunas, entre comillas, del mundo que están entre Panamá, en San Blas y en nuestro antiguo Darién. Yo nunca, siempre me referiré al Urabá como el Darién caribeño. Nuestro Darién fueron pueblos que por tener nexos con ingleses y estos con los holandeses y franceses, la República les cerró esos nexos, fue prohibido. Hay disposiciones de la República naciente de prohibir eso. El gran legado que la colonia le deja a la República es tres cosas: la cristianización y evangelización de los pueblos indígenas, su sedentarización y el romper los nexos con los grupos foráneos. Se creía que esa era una forma de aumentar pues, la idea de colombianidad y eso fue una política durante mucho tiempo. Ahí hay un punto de inflexión, me parece a mí. Las otras es que solo dos gobiernos entendieron eso, que había que recuperarle el mar, y fueron López Pumarejo, cuando fue presidente, que decretó Puerto Libre, y Rojas Pinilla, que les devolvieron el mar transitoriamente. Bastaron que acabaran sus periodos para que le quitaran otra vez eso a los Wayuu, y fueron periodos como de auge de ese momento. Entonces, sí hay unos hitos, ahí hay unos hitos que se han ido, que han marcado un poco esa pérdida del mar que ha significado en gran parte todo eso, y esa pérdida de esos mapas mentales, de los que llamamos los horizontes de expectativas, y que siempre quedan flotando como fantasmas de lo que los historiadores han llamado los futuros del pasado. Los futuros del pasado. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a tratar de cómo concreto. Me parece súper interesante lo que nos has contado. Yo no conozco personalmente ni el territorio ni tanto la cultura, entonces me excuso por eso, pero trabajo con mucha gente que ha trabajado en territorio. Entonces, una de las constantes que pues, se escucha es que por más que se han hecho consultas, trabajos, no han logrado hacer esa conexión, ¿no? Ese entendimiento y esa empatía. Y puntualmente entrevisté pues a un gran ejecutivo del proyecto que se fueron. Y él nos decía que finalmente ellos, o sea, encontraron una comunidad y después, de acuerdo a lo que están como registrados, ¿no? Con el gobierno, ¿sí? Y aparecían nuevos actores de la comunidad y nuevos, y cada vez se iba sumando. Entonces, finalmente, se hizo una especie de bola de nieve porque lograron identificar con quién hablar. Tú mismo nos decías, finalmente no hay como una autoridad reconocida o que sea como lo que nosotros estamos acostumbrados a, bueno, ¿quién es el jefe aquí? ¿No? ¿Con quién se habla? Entonces, ¿cómo en un proyecto llegas y haces eso?
O sea, porque yo te entiendo que hay que hablar, estar empáticos, entender qué se necesita y cómo ponerse en ese papel, pero ¿cómo se hace? Porque en un proyecto... Para responder tu pregunta voy a pasar a una hacia atrás, Ok, una diapositiva hacia atrás. Sí, no varias. Pásamela. Yo te digo cuál, donde hay un esquema de parentesco. Ahí, ya. Esto. Para 3 años hacer preguntas. Es decir, son pocos los capitales que pueden hacer eso. Entonces, si uno quisiera hacer un proyecto en el territorio, ¿cómo puede, pues de alguna manera, avanzar, hacer eso de una buena forma? O sea, como debe de ser, pero tampoco, entiendo lo del tiempo, pero también tiene que ver con el tema económico. Entonces, si nos tardamos 3 años en poder planear un proyecto, en poder de pronto consultar, probablemente no van a ser viables. ¿Cómo hacemos eso? El desconocimiento de la organización social Wayuu ha llevado a que las empresas piensen eso. Recuerdo haber trabajado en el año 92 con la OSEI de Venezuela y el DANE de Colombia en un censo de la población indígena. La disputa, o no la disputa, sino la discusión maravillosa de los demógrafos que participaron allí, yo estaba presente, era si hacíamos un censo de jure o un censo de facto. Porque los censos de jure es la gente del territorio. En el censo de facto, y pasa un señor vendiendo helados, yo lo censo. Iba de casualidad. Las empresas hacen censos de facto. Identifican el territorio y generalmente terminan hablando con estos. Estos son los conjuntos socialmente significativos de los Wayuu. Cuando él nace, la mamá le va a aportar la carne. Estos son los parientes uterinos, los que tienen derecho sobre el territorio, la defensa de las tierras comunales, los rituales funerarios y las disputas. El padre tiene unos derechos específicos sobre heridas, sobre lágrimas y todo eso, pero no está obligado a participar en la disputa ni en la defensa del territorio porque este territorio de su hijo no es el de él. Él tiene un territorio y tiene unos sobrinos, hijos de su hermana, con los cuales está obligado. Las empresas hablan con él y luego se quejan. Es que yo hablé con unos Wayuu y aparecieron otros. Claro, si hablaste con el interlocutor que no era, por negligencia, por pereza, porque no tienen tiempo. El no tener tiempo implica más pérdida de tiempo. Entonces, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando y se le ha dicho en más de una oportunidad las nociones territoriales, cómo opera la territorialidad entre los Wayuu, cuáles son los derechos, cómo no entender esto. Pero si no hay voluntad no se puede. Hablan con los hijos que están en el territorio, que viven en el territorio, está bien y pueden ser beneficiados y todo, pero no deciden sobre el territorio. Las decisiones del territorio corresponden al grupo de parientes uterinos de la madre. Yo tengo que hablar justamente con ellos, con lo que se llama apuchi en el mundo Wayuu. El no conocer ni la territorialidad ni la organización social es lo que lleva a este tipo de situaciones en que dicen, tengo múltiples interlocutores. Cuando alguien, un Wayuu que vive en Sydney, Australia, entonces preguntan, ¿este territorio es de fulano? Sí. ¿Y él dónde está en Sydney? Ah, no, ¿para qué lo vamos a consultar? Ese tipo ya no vive aquí. No, no importa si está en Sydney o en Manhattan, tiene derechos. Es más, cuando muere en Sydney lo van a trasladar y lo van a enterrar ahí. Ese es su lugar de pertenencia, no de residencia. Entonces, lo que hay que utilizar el criterio de jure. ¿Quiénes tienen derecho sobre este territorio? Y después sí preguntar, bueno, ¿qué otros viven aquí que pueden ser impactados? Pero las negociaciones y la interlocución las tengo que hacer con ellos, con quienes tienen los derechos. Eso es lo que podría decir. Y eso, esa confusión que se crea en la relación entre empresas y la comunidad, viene de que hay gente que aprovecha Sí, la claro, y que se manifiesta como yo soy el claro, propietario. se manifiesta como yo soy el propietario. Entonces llegan, no tienen acompañamiento social, no han trabajado sobre el tema de organización social o territorialidad, caen fácilmente, pero también está la ausencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha cometido los errores que usted no, y no hablo de una coyuntura, yo no estoy hablando del Ministerio del Interior de este gobierno, yo hablo de 20 años atrás,
El Ministerio del Interior viene cometiendo errores en todos los gobiernos, en todo. Ha sido un desastre y no ha contribuido en nada, sino que a atender una opacidad sobre esto, en vez de clarificar. Hace rato que habría que reformar ese tipo de cosas y tomar medidas sobre el papel de confusión que el ministerio ha creado. El ministerio le dice a una empresa, ¿quiénes viven allí? Conceptuado, no, fulano y fulano. Y resulta que viven muchos más. Entonces, la empresa dice, ya yo consulté con esto y aparecen 18 más. Y luego dice, es que los guayús están creando una confusión. No, es el ministerio quien le dio una mala información, insuficiente. Y eso tenemos que verlo también. Yo entiendo que ahora hay un proceso en el que está involucrado la Corte Constitucional. Y por allá hay alguien que sabe un poquito de eso. Le puedo pedir que me responda un poquito. Solo porque su papá me dijo que usted sabía. Entonces, bueno, si quiere Carlos, cuéntenos. Carlos Guerra. Ya entendió. Hay varios temas en la Corte que guardan una atención muy importante con lo que se está estableciendo. Y entiendo muy bien la pregunta de todos. Parte de lo que dicen, digamos, que no puede ser un poco comprensible en la sociedad, porque la internacional no está en la sociedad, la todos los pueblos, pero esa excusa cae cuando no conoce la jurisprudencia. Sabemos que no hay un argumento válido para defender los precedentes en alta corte da para decir que estas son las jurisprudencias. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia de la corte? O bueno, más bien, gran parte de la jurisprudencia se ha creado corrigiendo los errores del Ministerio del Interior. Y la jurisprudencia es gigante en este tema, es decir, usted no tiene que expedir un certificado de hablar exclusivamente con esta persona. Entonces, modifica el aspecto del censo de facto y habla con el censo de jure con otras palabras. Les voy a poner un ejemplo y una sentencia que les puede servir de la Corte para entender esta dinámica de relacionamiento. Imagínense que están en un apartamento y le pone la música a todo volumen. El del cuarto de al lado, o sea, en el mismo apartamento. Ese apartamento es el polígono de las empresas. El que vive en el cuarto de aquí, el Ministerio del Interior les ha dicho, ese habita ahí. Pero la música no se va a detener por las paredes del apartamento. Van a molestar al vecino de enfrente, al vecino de abajo, al vecino de arriba. Eso es lo que la Corte dice aplicación directa. Es decir, usted no haga la consulta previa exclusivamente con el compañero del cuarto, sino con todos los vecinos en que la música le está. Es eso. Entonces, digamos, cuando uno lo mira así es un poco más fácil de comprender. ¿Qué sentencias les podrían ayudar en este caso? Hay tres que son esenciales. Voy de atrás de adelante. La sentencia de unificación, las sentencias de la Corte tienen, para los que no son abogados, un sentir detrás de las letras. Cuando uno ve C, cuando uno ve C, cuando uno ve C. La sentencia de unificación de las hechos, la 123 del 2018, clave, porque fija los parámetros de cómo entender este tipo de aspectos relativos a la afectación directa para relacionarse proyectos con los indígenas en el país. Su polígono no es suficiente. Es importante. Bueno, tenemos luego. Luego tenemos la SU 121 del 2022 que habla sobre la línea. Entonces nos da distintas formas de entender inteligencia, pero también gradúa el tema. Dice, usted siempre tiene que relacionarse con estas personas, no necesariamente una consulta previa, el único mecanismo de participación ciudadana cuando usted está presente con estos padres. Y clasifica, da unos grados. Hay unas aplicaciones que son más graves que otras. Eso hace que también los compromisos puedan variar, pero siempre hay un deber de relacionarse con quién, con el que está en este territorio. Estamos hablando de fórmulas de coexistencia. Y por último, este año, el número se los debo en 2023, 1354, da igual,
pero es la sentencia que conceptualiza el territorio yugo y habla de territorios ancestrales más allá de la posesión directa que puedan tener y las distintas consideraciones para disparar digamos que tener criterios étnicos. Implica en temas que incluyen a la Bruno, y el César a Prodecho. Y si bien eso es el escenario de la minería, claramente lo podemos extrapolar a lo que está pasando en la Guajira para que ese punto es clave. Entender estas tres sentencias no es entrar en un mundo muy abstracto de el buen salvaje, no, son conceptos legales que son básicos de la física. Ahí las empresas tienen una plena obligación de atender a eso. Es importante cuando hablamos de la transición energética y este relacionamiento con las comunidades. La consulta previa es simplemente el paso, pero lo realmente importante es la convivencia una vez se logra. O sea, la consulta previa puedo lograrla, pero de ahí para allá me vienen 50 años de estar compartiendo el mismo tipo. Me invento la estadística, me van a perdonar porque la tengo. Pero entre el 80 y el 90% de los paros que sufre este cajón no son culpa de ellos, sino que no le pagaron a la profesora, el educadora de la comunidad. Cortaron la lista. Hay problemas con el agua. No hicieron, la alcaldía no programó las transferencias del sistema general de capacitación para la comunidad pública. Entonces estamos en una situación. La consulta otra vez apenas que pasa. Cuando estamos hablando de derechos adultos, hay un trípode importantísimo, que es el territorio, la autonomía y la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción especial? Porque para nosotros dos son conceptos que, digamos que lo coloquial se maneja. Es tener derecho. Es tener derecho. Crear mis propias normas, mis propias figuras que van a ejecutar esas normas y decir, yo puedo sancionar con esto, con base también en una ley. Colombia ha sido un poco floja en cómo regula esta situación, no la regula. Y eso ha llevado a que todo se haga por vía judicial. Es decir, la Corte Constitucional resuelve caso a caso lo que va pasando y da una ley. ¿Qué implica esto? Que todos tenemos que estar pendientes y actualizar. Porque día tras día van tirándose. Lo que eran las reglas de juego para Prodeco en el 94, en el 97, no son las reglas de juego de Prodeco en el 2023 con relación con. Pero eso debe estar, digamos, vinculado al tema. Y no son reglas de juego que cambian de manera justa, sino que son formas, ahí sí viene un juicio de valor un poco más democrática y justa de cómo entenderlo. Hay coexistir. Para entender una juxtaposición de cómo entender esto. Otro aspecto que está pasando en la Guajira, que me imagino es el tema de del estado de cosas inconstitucional. Cuando hablamos de la Guajira, no solamente tenemos el foco de la transición energética, sino también de la y es un factor durísimo. Eso conllevó a que la Corte Constitucional en el 2017 expidiese la sentencia T302. Esta sentencia que se declara el estado de cosas inconstitucional. Y desde el 2018 se encuentra en el libro que identifica todas las instituciones del Estado y dice, abramos los ojos. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice la sentencia? El pueblo bayú está totalmente desconectado de todos los asuntos. Está desconectado de las alcaldías, está desconectado de la gobernación, está desconectado de la presidencia, está desconectado de la secretaría, está desconectado de X, Y, Z y todos los ministerios que ustedes tienen. ¿Por qué se dice que para poder resolver esa situación de la desnutrición en la región, tenemos que abordarlo de manera estructural? O sea, no basta con resolver un caso, porque todo el mundo está trabajando. Y da una especie de orden puntuales y ha llevado a unos cambios incluso en el proceso de la Corte del juez gestor vinculado al tema de políticas públicas. Y eso lleva a una situación muy compleja, que digamos que rompe un poco la dinámica clásica y fría del abogado de la ley, al que el abogado de la ley.
el abogado y el economista. Esta política pública tiene que ser eficiente financiera. Y estas estructuras que están quebradas también tocan el tema de la transición. Y ahí es donde entendemos que muchas cosas pasan en un territorio al mismo tiempo. Pueda que el alcalde, por X y de esto mismo, puede escoger la que quiera, muy de la corrupción, simplemente la complejidad y no solo cuántas comunidades hay, el alcalde. Un municipio como el de Liria, donde se presentan todos estos proyectos, tiene la misma función que el departamento de alcalde. Y es solo un municipio. Tenemos 14 más. Claro, no tan grandes como este, pero pues es un buen ejemplo para entender lo difícil que es la primera experiencia. Pero una empresa, cuando llega, en teoría, debería tener plena claridad de con quién hace la consulta previa, pero sabe que con seguridad social puede tener unos microdatos que se tienen sobre con quiénes tienen que tratar y cómo se tienen que tratar. Hay proyectos sociales, vías compensaciones y demás, que perfectamente podrían estar ayudando en ese sentido. Como un ejemplo también con el tema eólico. Uno de los grandes éxitos de el parque eólico piloto, una planta de suministrador. ¿Y qué implica? Implicaba que por lo menos los guaridos de esa zona hacen así y dicen, sin ningún problema. Pero también qué implica. Cuando había problemas entre familias o problemas, sean menores o grandes, se robaban los cables, dañaban los cables para que el vecino no tuviera. Que también es bueno mencionar las cosas en un contexto de no es blanco y negro. Yo no sé, te voy a hacer algo, sí. Usted no va a tener agua, sí, no importa, me voy también. Hasta que no resolviera mi problema. Otro aspecto dentro de esta dinámica, las compensaciones eran dadas a través de un esquema de fundación, hablando ahora de la asociación. Y no entendía por qué se quejaban después con el paso del tiempo, si estaba haciendo prioridad generosa. Como me pidieron un programa de pesca, está. Pidieron un programa de tejidos, está. Pidieron un programa productivo de lo que fuera, un programa de harinas ponedoras que viven los huevos al cabo de la vela. Y ellos se siguen quejando, como, ¿qué pasa? No. Cuando miraron a profundidad a través de un genograma estratégico, es decir, entendiendo lo que está en la diapositiva, vieron que sí había una distribución de los recursos que estaban entregando, pero solo dentro de los mapuches. Es decir, la fundación estaba manejada por X, vamos a dar obviamente nombre, y X daba el programa, el beneficio de tejedoras a su grupo, a los mapuches, y le decía, bueno, a esta señora, a esta otra, de los pescadores, a este tipo. Y la empresa en principio veía personas, apellidos distintos, son familias, hogares nucleares distintos, pero cuando uno miraba en el mundo allí, El Irruco. sí, exacto. Lo que tenían que entender era la dijeron que había un grupo desconectado de esos beneficios. ¿Eran quiénes? Todo por un genograma. O sea, una tablita de Excel que les diga, bueno, están esto, esta familia de este, ya entendí, quedó todo clarísimo. ¿Qué hizo? Ajustó la división de los beneficios para que los distintos núcleos familiares pudieran tener una especie real a ese tipo de compensación. A eso está jugando la Corte también, a tratar de entender que las decisiones judiciales también deben tener en contexto este tipo de herramientas. Y reconoce algo importantísimo. En esta sentencia de la desnutrición, dice que las autoridades tradicionales indígenas también son responsables. ¿Qué implica que también sean responsables? Que no estén tratados por y pasan de ser el objeto de las políticas públicas a sujetos con capacidad de agencia que influyen, para decirlo mismo, pero influyen en la creación de las políticas públicas frente a su propio destino. O sea, controlan la política. ¿Cómo? O sea, hay unos deberes y usted también. Eso claramente puede trasladarse a la idea de la transición energética justa. Justa implica derechos y deberes para todos. Pero hay una comprensión de lógica. Por eso por ahí preguntaban también, ¿quién debe
adaptarse, los dos, porque si no estamos hablando como ciego, no importa Claro. cómo, no importa cuál sea de esta parte, que es un triángulo, porque empresas, Estado y pueblo huelga, si uno no se adapta, ya, o sea, se cae un ciclo. Entonces que los tres aprendan ese tipo de dinámica. Y cuando entramos al Estado es más grave. El gobierno nacional, pero también los gobiernos locales. La transición energética no genera gran cantidad de empleos como la que se dijo. Hablar de una transición energética tiene que tener esos limitantes de lo que implica dentro de lo económico ese esquema. No aporta también este número me lo voy a inventar como explicando. Pero algunas veces estamos cambiando, ¿no? Algunas veces puede ser el 45, otras veces el 50, otras veces el 38, del equipo, de la logística. Y tiene ese porcentaje a cualquier cosa que hagan, que no es mediano. No es mediano. En un departamento que después de joven le quitaron la legalidad, como bien lo acabamos de dar el ejemplo de la legalidad. Entonces esa transición energética tiene que tener presente unas obligaciones que dentro de la Guajira no solamente estamos los sino que también está la población urbana, también están otros pueblos indígenas, como los pueblos de la Sierra Nevada, que también están en la Guajira, muchas veces utilizados, una población afro cada vez más creciente en nuestro conocimiento, pero que tiene una fuerte historia y tradición de los palenques en Guajira, y todas estas dinámicas vienen. O sea, ninguno de estos elementos puede ser excluido del esquema. Y para finalizar, la extensión, digamos que la única desconexión que se está tratando es la energética. Esta desconexión es poder entender el organismo. Hay unas desconexiones ontológicas, hay unas desconexiones interculturales, hay unas desconexiones que tienen antecedentes históricos, y hay otras que simplemente son de la modernidad que tenemos que aplicar. Atender la desconexión desde esa óptica, con la investigación de las condiciones, permitiría superar la tensión, para poder llegar a buen puerto en eso. Si quieren meterle más complejidad, ahí está el narcotráfico y los grupos de gente de la vida. A eso se enfrenta todo el mundo que estamos hablando de empresas, pueblos de vida. Cosa no es fácil. Ya agradeciéndole a, No, gracias, a las Andrés. personas que vinieron, a Carlos, obviamente, muchas gracias. La idea de esta conversación es que la conversación nos permita empezar a ver la complejidad del proceso, y para mirar también puntos de vista diversos dentro de 20 días, no sé, hoy es que, sí, en 20 días, es decir, después de los 2 puentes festivos que tenemos, de los 2 lunes festivos que tenemos, vamos a tener otro invitado, que es alguien que trabaja en el Grupo de Energía de Bogotá y que conoce el proceso de colectora, que es exacto, y que tuvo un proceso relativamente exitoso, con problemas seguramente también, pero que tuvo un proceso relativamente exitoso, se reconoce un poco que es de lo más exitoso en términos de las consultas previas que se hizo en La Guajira, y que nos va a contar un poco de ese proceso desde el punto de vista del Grupo de Energía de Bogotá. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias a Wilder. No, a ustedes por invitarme, Andrés. Amables, allá quedaron pasteles, también pueden, y café y A la memoria. La puedes grabar, claro, grábala con todo el gusto. No, que le estaba diciendo que se la puedo devolver antes de que la deje. ¿La puedo Pero qué? la podemos devolver, sí.